Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Jesús León Correa, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Medicina General en la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este video voy a hablar de lo que es el cáncer de ovario o cáncer epitelial de ovario, como se va a estar manejando un poco a lo largo de este video. Esto va a ser un conjunto de enfermedades que integran neoplasias malignas epiteliales de origen en el epitelio ovárico, de la tromboterina y el denominado primario peritoneal o de peritoneo pélvico. Esta integración se va a dar ya que todas estas estructuras comparten una misma sintomatología, un mismo abordaje diagnóstico y terapéutico e incluso un mismo pronóstico. En la mayoría de los casos va a ser indistinguible una de otra debido a que en las etapas avanzadas, ya sea que son 3 y 4, va a haber carcinomatosis peritoneal que no permite en la mayoría de los casos identificar lo que es el sitio anatómico. Existen varios factores que pueden aumentar lo que es el riesgo de padecer un cáncer de ovario epitelial. Uno de ellos va a ser la edad, ya que la mitad de los cánceres de ovario se producen en mujeres de 63 años o mayores. Otro va a ser la obesidad, ya que las mujeres con un índice de masa corporal de 30 o más tienen un riesgo más alto. El riesgo también va a ser mayor en mujeres que tienen su primer hijo después de los 35 años o que nunca han tenido un bebé. También el recibir terapia hormonal solo con estrógenos después de la menopausia puede aumentar el riesgo, y también antecedentes familiares de cáncer de ovario y otros tipos de cáncer pueden aumentar lo que es el riesgo a padecer este tipo de cáncer. El cáncer ocurre cuando las células crecen fuera de control. Las células anormales van a continuar dividiéndose y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Cada etapa del cáncer de ovario se basa en qué tan lejos ha extendido las células cancerosas desde donde empezaron. La primera etapa significa que el cáncer está solo dentro de los ovarios. En la segunda etapa el cáncer se ha diseminado a otros órganos, pero todavía está dentro de la pelvis. Pasando a la etapa 3, el cáncer se ha diseminado más allá de la pelvis, ya sea hacia el peritoneo o los ganglios linfáticos detrás del peritoneo o hacia ambos. Y en la cuarta etapa significa que el cáncer se ha diseminado a órganos fuera del peritoneo. En cuanto a su epidemiología, el cáncer de ovario se presenta más frecuentemente en mujeres con una edad de 50 a 70 años. A nivel mundial, es la tercera neoplasia ginecológica más frecuente, con 225.500 casos nuevos. En la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, es la primera causa de atención médica por neoplasias ginecológicas en los últimos 10 años en el servicio de cáncer ginecológico. El total de casos equivale a un 28% de las neoplasias atendidas en el servicio de cáncer ginecológico. En este tipo de cáncer, el tamizaje no es universalmente aceptado por su sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo bajos. Se considera que las mejores pruebas para tamizaje son el ultrasonido transvaginal y la determinación del antígeno de cáncer 125 sérico. Algunos estudios utilizan como pruebas diagnósticas el antígeno de cáncer 125 y el ultrasonido endovaginal, siendo resultados obtenidos reproducibles y con una sensibilidad que va de rangos para el ultrasonido solo del 60 al 89%, para el antígeno de cáncer 125 solo del 60% y para el antígeno combinado con el ultrasonido del 70 al 99.5%. La especificidad para el ultrasonido solo es del 92.8%, la cual no es reportada para el antígeno de cáncer 125 solo. Cuando se combinan ambos métodos, la sensibilidad llega a ser de hasta el 99.7%. El uso de ultrasonido transvaginal y la determinación sérica del antígeno de cáncer 125 no reducen el número de muertes por cáncer de ovario. El tamizaje en cáncer de ovario puede llegar a generar daños importantes, incluyendo intervenciones quirúrgicas mayores en mujeres que no tienen cáncer. La utilización de tamizaje en cáncer de ovario realmente llega a representar lo que es un riesgo mayor a lo que representa como un beneficio. Pasando al cuadro clínico del cáncer de ovario, la presentación clínica va a ser similar a otras neoplasias pélvicas y abdominales, como lo son el cáncer gástrico, colorectal, endometrial, entre otros. La sintomatología se va a caracterizar por síntomas generales como ataque al estado general, astenia, que quiere decir cansancio, adinamia, que se refiere a la ausencia total de fuerza física, pérdida de peso sin causa aparente o ganancia de peso, la cual va a ser relativa cuando se asocia a ascitis, y también van a estar presentes algunos síntomas digestivos inespecíficos
como dispepsia, que es indigestión, plenitud gástrica, distensión abdominal, es decir, inflamación del área abdominal, o epigastralgia, que se refiere a un dolor en la región del epigastrio. Todos estos van a ser comúnmente tratados como gastritis o colitis. La cronicidad de estos síntomas, la falta de respuesta a tratamientos comúnmente utilizados como antiácidos, antiespasmódicos y analgésicos, así como la asociación a signos tales como ascitis, tumor palpable, dolor abdominal crónico, tanto somático como visceral, o hemorragia genital anormal, van a ser el detonante para que la paciente sea estudiada con pruebas diagnósticas. Para hablar de enfermedad avanzada significa que el cuadro clínico de presentación que predomina es el de carcinomatosis peritoneal, que va a estar manifestado por ascitis e implantes tumorales palpables a nivel de lo que es la pared abdominal y o pélvica. Una vez que se ha establecido la sospecha de que hay neoplasia maligna y ante datos clínicos orientadores de que ésta corresponde a origen ovárico, el clínico debe sospechar de primario ginecológico y la conducta a seguir debe ser hacer un diagnóstico por exclusión de otras neoplasias, principalmente aquellas que son de origen gastrointestinal. Para llevar a cabo dicho diagnóstico por exclusión de otras neoplasias, que en el cáncer de ovario deben ser de aquellas que pueden ser de origen gastrointestinal, vamos a hacer ciertos estudios para excluir estas posibilidades, como lo son una panendoscopía que nos va a excluir lo que es un cáncer gástrico, una colonoscopía para un cáncer colorectal y una tomografía axial computarizada de abdomen y de pelvis para cáncer de páncreas, cáncer de hígado o cáncer renal. Las pruebas que pueden apoyar el sitio primario ginecológico están constituidas inicialmente por el ultrasonido pélvico, que puede poner en evidencia la presencia de tumor anexial, ascitis o enfermedad metastásica parenquimatosas a vísceras pélvicas o abdominales. Una vez establecido el diagnóstico presuntivo de cáncer de ovario, el manejo debe realizarse mediante laparotomía o laparoscopía, realizando lo que se denomina laparotomía diagnóstica probable, etipificadora y citorreductora. Es decir, que mediante los hallazgos que obtengamos al realizar dicho procedimiento, vamos a asignar una etapa al cáncer que presenta la paciente y en caso de que se demuestre tumor epitelial maligno del ovario, puede haber lo que es citorreducción. Durante el evento quirúrgico por sospecha de cáncer de ovario, el procedimiento para los casos que no son citorreducibles contempla solo la toma de biopsia. En esta situación clínica se confirma el diagnóstico de malignidad y la etapificación está dada por los hallazgos quirúrgico-patológicos. Una vez realizado el diagnóstico y o la etapificación quirúrgica, todas las muestras obtenidas son enviadas a estudio citológico e histopatológico y es función del patólogo realizar el examen de este material con el fin de establecer con mayor precisión la extensión de la enfermedad. Para iniciar con el tratamiento hay ciertos parámetros que se deben conocer previos a la cirugía inicial de cáncer epitelial de ovario. En estos tenemos de tres tipos, que son los parámetros clínicos, los parámetros radiológicos y los parámetros bioquímicos. En los parámetros clínicos vamos a tener factores como la edad, el estadio, la enfermedad palpable, que sea fija o voluminosa, la enfermedad metastásica parenquimatosa, engrosamiento del epiplón mayor, involucramiento del vaso, enfermedad celómica mayor a 2 centímetros en el mesenterio y o del intestino delgado, superficie hepática, diafragma o transcavidad de los epiplones, ganglios paraórticos por arriba de vasos renales, implantes pericárdicos, pleurales o en la porta hepatis y ascitis masiva. Pasando a los parámetros radiológicos, esto es evaluado principalmente en estudios de tomografía computarizada, siendo la principal herramienta de diagnóstico, pero actualmente se consideran estudios como el ultrasonido y la tomografía por emisión de positrones que reportan una sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo y seguridad del 87, 100, 81, 100 y 95% respectivamente. Y por último, los parámetros bioquímicos. Aquí vamos a tener que el antígeno de cáncer 125 va a ser una glucoproteína identificada en pacientes con cáncer epitelial de ovario a través de inmunoensayo
la cual se encuentra en niveles de hasta 35 unidades por mililitro en el 99% de las pacientes sanas. Cuando este marcador alcanza niveles promedio de 450 unidades por mililitro, hasta el 82% de las pacientes va a presentar un cáncer epitelial de ovario, siendo esta elevación frecuente en el 92 y el 94% de las pacientes con cáncer epitelial de ovario en estadios 3 y 4 respectivamente. El cáncer de ovario en su manejo terapéutico actual establece dos vertientes según sea o no susceptible a citorreducción. El abordaje de manejo ideal en cáncer epitelial de ovario es la cirugía denominada citorreducción quirúrgica, que es la citorreducción primaria, es decir, el manejo quirúrgico inicial. La citorreducción de intervalo, que corresponde al manejo quirúrgico posterior a 3 a 4 ciclos de quimioterapia basada en taxanos platinos, y la citorreducción secundaria, la cual se realiza como manejo de una recaída. En cualquiera de las modalidades, el objetivo consiste en la resección de tumores abdominales o pélvicos y sus implantes, habitualmente localizados en lo que es la superficie peritoneal o parenquimatosa de los órganos abdominales pélvicos. La elección de tratamiento quirúrgico depende de las posibilidades del logro de citorreducción, es decir, óptima referida técnicamente a dejar cero residual tumoral en la cavidad abdominal y o pélvica contra no óptima, que contrariamente hace referencia a dejar residual macroscópico en dichas cavidades. Si la detumorización quirúrgica de la enfermedad es completa, es decir, una citorreducción primaria óptima, se continúa con un tratamiento sistémico denominado quimioterapia adyuvante o de consolidación, constituida por 6 ciclos a base de taxanos y platino, lo que finaliza el manejo dejando a la paciente a evolución, que puede ser la curación o la recaída. El 90% de los casos de cáncer epitelial de ovario se presentan en etapas 3 y 4, y solo en el 10 al 30% de las pacientes se logra una citorreducción primaria óptima. Esto es debido al retardo en el diagnóstico o en la búsqueda de atención médica por parte de la paciente. Al no ser susceptibles de citorreducción, son tratadas con quimioterapia primaria o quimioterapia neoadyuvante, cuyo objetivo es reducir químicamente esos grandes volúmenes tumorales para, posteriormente, intentar reducir mediante la citorreducción de intervalo, que es aquella que se realiza posterior a 3 a 4 ciclos de quimioterapia y que se basa en esquemas de fármacos citotóxicos con base en taxanos y platino de manera estándar. La evaluación al término de la quimioterapia no adyuvante es fundamental para identificar, con base en la respuesta, al grupo de pacientes susceptibles de ser citorreducidas de forma óptima. Antes de planear la citorreducción de intervalo, es decir, posterior a la quimioterapia no adyuvante, se deben aplicar los mismos criterios que para la citorreducción primaria, es decir, clínicos y radiológicos. Bueno, muchas gracias por este video, espero haber sido de ayuda y me haya dado a entender. Nos vemos en un próximo video.